Todo esto es el lecho del río. Lo que estáis viendo son las pisadas de dinosaurio. Ese lugar, ya veis que hay mucha hojarasca. Cayó toda allí. Supongo que eso pasa habitualmente. Arriba hay unos árboles. Está, imaginaos, esto que estáis viendo en filmación viene a estar así, aproximadamente sobre un tamaño aproximado así, de distancia a una pared de tierra donde arriba aún hay árboles. Y el lecho del río pasa justo por delante. Es un río muy poco caudaloso. Aquí veis precisamente las garras de ese dinosaurio, las marcas de 3 dedos. Y hay varias pisadas seguidas. Todo esto llama mucho la atención, porque además, a unos metros por delante, casi a tocar ya el agua del río, vi también unas pisadas. ¿Habéis visto esas suelas de zapato? Pues prácticamente era lo mismo, pero muy pequeñas. Como si algún niño también hubiese estado en esos momentos allí. Y no sé si os preguntaréis por qué quedan fosilizadas las pisadas. Todo esto solo tiene una explicación. Es un cambio brusco de temperatura que consiguió plasmar, fijar una pisada sobre un lugar tierno, y con ese cambio brusco de temperatura todo quedaba fosilizado. Esto solo tiene una explicación. No lo puede provocar un volcán. El diluvio. ¿Qué se nos dice en el diluvio? ¿Qué pasó? Fuentes de agua, sí, se desplomaron del cielo, pero también surgieron del abismo. Y el agua también salía, como describe Lenguay, podía llegar a ser caliente, se arrojaban piedras, rocas, lava, aparecía de todo. Mirad, aquí tenéis donde está ubicado y delante justo el río. Yo solo filmé una parte, más adelante hay todas esas otras pisadas que habéis visto en fotografía. Las pisadas que os decía del niño parece ser que están por aquí cerca, aproximadamente. Es interesante cuando estás en ese lugar, porque te das cuenta que es un lugar que precisamente podía permitir que esto permaneciera, porque es un sitio de poca lluvia. Por tanto, no hay mucha erosión y la temperatura es más constante dentro de todo. Ya veis, el caudal es mínimo, puedes ir cruzando entre las piedras hasta llegar al lugar de las pisadas. ¿Sabéis? Lo curioso de todo esto es cuando vas a este lugar. Justo antes de descender a este río, hay un museo que no es ninguno de los que habéis visto. Es un museo dedicado a la evolución, donde se ve la historia que ellos nos cuentan de dinosaurios, hablando de millones y millones de años, tantos como hagan falta. Lo más curioso del caso es que el otro museo que habéis visto está unos cuantos metros hacia abajo, y allí las personas normalmente no se detienen, van directamente al de arriba, al evolucionista. Y cuesta entender cómo puede ser que teniendo estas cosas, como lo que veis aquí, la gente vaya al de arriba y no al de abajo, al evolucionista y no al creacionista. Mirad qué tienen allí. No sé si estáis percibiendo esta pisada. Es pisada de dinosaurio, pero también pisada de hombre. Pero mirad qué detalle. Una se sobrepone a la otra. La del humano queda por debajo de la pisada de dinosaurio. Es como un momento de huida, que corre uno para allá y otro se cruza después. ¿De qué huían? Pues ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Y esto es una de las claras pruebas que denotan que la teoría de la evolución es una gran mentira. Y antes os he puesto la bandera de la... Bueno, bandera, un escudo de la masonería. Os he puesto también la del Vaticano. Y ahora pregunto, ¿qué tiene que ver lo que ellos dicen con esto? Pues muy fácil. La teoría de la evolución, tal como mostramos en las conferencias, fue puesta en circulación a través del abuelo de Charles Darwin. Charles Darwin, su abuelo era masón y le pasaron conocimientos al chico para que fuera
avanzando en esa teoría y terminase apoyada, muy bien apoyada, para que finalmente toda la humanidad prácticamente acepte la teoría de la evolución y esté descartando totalmente la creación. Pero hay un detalle que tiene esto que ver con el Vaticano entonces. El Vaticano, desde Juan Pablo II, dijo que la teoría de la evolución es cierta y que todos los relatos que tenéis en vuestras Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento y muy especialmente en el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, nos dicen que son mitos. Son mitos que solo nos transmiten enseñanzas, pero que no son reales. Que Adán y Eva no existieron como tal, sino que sencillamente eran enseñanzas para nosotros. Pues todo esto lo que hace es demostrar que nos están mintiendo. ¿Y por qué le interesa al Vaticano decir que todo esto no es así? Que la teoría de la evolución es la cierta. Porque si esto es cierto, quiere decir que la semana de la creación bíblica es cierta tal cual. ¿Y qué hay allí que molesta tanto al Vaticano? El sábado. Por tanto, ¿cómo no tiene que molestarles que todo esto se exponga? Aquí tenéis la pisada desde otra perspectiva. Es realmente impresionante. Y lo triste es que pocas personas van a ese lugar y tantas van al otro. Y ahora vamos a ver hallazgos de artefactos que parecen sacados fuera del tiempo. Mirad, esto es una asa de jarra que tiene un detalle muy curioso, una cría de dinosaurio. Y fue hallado en este lugar que realmente también sorprende. ¿Cómo puede ser que tenga esto? Y este ya es impresionante. Cuando lo veis en directo, yo tengo la réplica que también estuvimos mostrando allí. No sé si lo percibís en esta imagen lo que es. Es un martillo. Un martillo que está incrustado dentro de la roca. ¿Cómo puede ser un martillo, que evidentemente no lo hace un pato, lo hace un ser humano, incrustado en una roca? Si teóricamente se data la piedra en millones y millones de años y resulta que el ser humano decían que no estaba en esa época, que en la evolución surge mucho después. Y en cambio está así. Pero aún hay más. ¿Sabéis? Cuando cogéis y analizáis el hierro, está hecho de un modo que actualmente es imposible aún de poderlo hacer. ¿Por qué? Debido a la presión atmosférica. Solo con una presión atmosférica distinta a la nuestra, tal como debería ser en los tiempos antediluvianos, se podía hacer un hierro de esta calidad. Ahora es imposible aún. Pero además está comprobado en los análisis que habéis visto aquí, cómo precisamente los lugares que tienen de impacto tienen una ajustación perfecta del metal, para que el golpe fuera realmente preciso, contundente. Y sabéis, es un martillo pequeñito, no es que sea muy grande. Ya veis que además está fragmentado y fue hallado en London, en Texas. Es delgadito, es todo estrecho, pero era como un martillo de precisión. ¿Cómo cuadra esto con la teoría de la evolución? Imposible. ¿Se hizo solo esto? No. Entonces, este museo está en Sudáfrica y tiene algo muy curioso que también fue hallado en unas minas de hierro, al igual que el gigante que habéis visto. Y son estas esferas metálicas que tienen esta serie de 3 ranuras, ¿os dais cuenta? Que además se podían abrir y fueron halladas dentro de cosas que dices, en unos estratos que no correspondían. ¿De dónde sale todo esto? No se sabe qué llegaron a contener. Solo se sabe que se podían abrir. Todo esto, ¿cómo cuadra con la teoría de la evolución? Aquí las tenéis, tamaño diminuto. Y algo que también la Biblia nos decía, hablándonos de esos tiempos. Génesis 4:22. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. La Biblia nos decía que el ser humano, ya en esos años,
¿Qué trabajaba? Usaban el bronce. Bronce y hierro. ¿Y por qué nos van diciendo que esto no es así? Cuando los objetos que se presentan precisamente dan la certeza al texto bíblico. ¿Por qué nos quieren engañar tanto? ¿Y por qué tragamos con ese engaño? ¿Y por qué no argumentamos estas cosas al mundo para que despierte? Porque si todo esto es cierto, y lo es cierto el relato del Génesis. Y el relato del Génesis 3 no nos planteamos en el capítulo 1. Sí, todos sabemos la creación en 6 días y el séptimo el reposo. Pero es que el Génesis capítulo 1 nos estaba dando indicios de algo más que iba a ser un periodo de años. Un día, 1000 años, nos dicen los textos bíblicos, ¿verdad? En los cuales ya se nos hablaba que desde la creación al final habrían 6000 años de historia, vendría el sábado milenial. Por tanto, sabemos que en 6000 años tiene que regresar, o tiene que aparecer, Jesús. Por tanto, echar por tierra todo, a través de la evolución, es quedarnos a medias con la verdad que debemos saber. Pero que sabemos estas cosas, y sabiéndolas, no nos la podemos callar. Y gracias a Dios muchas personas están reaccionando al presentar las evidencias. Por eso, hermanos, no hemos de ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Hay que compartirlo como sea. Amén. Las piedras de Ica. ¿Cuántos sois de Perú de aquí? ¿Hay alguien de Perú? Conocéis este lugar, ¿no? Y estas piedras. Este es el Museo Científico Javier Cabrera, que quizás habéis estado allí. ¿Habéis estado en ese lugar? ¿No? Mirad qué cantidad de piedras aparecen aquí. Diréis, bueno, piedras, ¿y qué? Estas piedras son especiales, están halladas en este lugar tan desértico. Y, ¿sabéis? Incluso hay tantas piedras de estas que fueron llevadas hasta incluso en camiones hacia Estados Unidos. No se sabe dónde han ido a parar. Porque ellos no venden ni una, y os lo aseguro porque les pedí y no hay forma de que os la den. ¿Sabéis qué contienen estas piedras? Grabados, unos dibujos. Y en esos dibujos se ven dinosaurios y seres humanos con los dinosaurios, o luchando o moviéndose allí. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Dijeron que eran falsificaciones, se ha demostrado que no es verdad, porque aún se siguen extrayendo piedras de ahí. Pero es interesante que el dueño del museo, el que empezó a encontrar estas piedras, escribió un libro, y cuando os ponéis en contacto con ellos, lo que os quieren es vender ese libro. ¿Y sabéis en qué consiste la enseñanza de ese libro? Que vinieron extraterrestres y nos crearon. Es una lástima, porque teniendo esas evidencias en la mano, resulta que se van por otra teoría, para apartar también de la verdad. Nosotros, mirad si es importante conocer el texto bíblico, que nos da la vislumbre auténtica de las cosas. Si no, qué fácil es desviarnos del camino.